Somos llamados a tener la mente de Cristo. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Significa conocer los planes de Dios, entender los pensamientos de Dios, saber los propósitos de Dios, hacia dónde el Señor nos quiere dirigir y entenderlo, entender la perspectiva de Dios y recibirla y vivirla y pensarla como Él la quiere pensar. Así que nosotros como hijos de Dios somos llamados, y dice Dios que tenemos su mente, sí somos hijos de Dios, en medio de una generación, de un mundo donde la gente piensa lo bueno como malo y lo malo como bueno, donde la sabiduría del mundo muchas veces se opone a la sabiduría de Dios, donde el mundo quiere vivir a su manera en lugar de vivir según la manera de Dios. Así lo dice en Filipenses 2:15, dice que sean irreprensibles y sencillos, intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. El Señor reconoce cómo está esta generación, cómo está el mundo, lejos de Dios, sin querer saber qué es lo que Dios piensa, no teniendo el deseo de acercarse a los pensamientos de Dios, más bien jactándose o viviendo según los propios pensamientos humanos que están lejos de Dios. Y dice Dios, sean como hijos de Dios, intachables, irreprensibles, con la mente de Cristo. Dice Jeremías 6:16, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. El Señor nos está diciendo, detente. Estás caminando muy deprisa, estás caminando en tus propios caminos, ahora detente y pregunta por las sendas antiguas. El Señor está diciendo, las sendas antiguas, las sendas que es el camino que Dios ya tiene dirigido aún desde antes de la fundación del mundo. Es el único camino antiguo, verdadero, profundo en Dios, en el que tenemos que alinearnos, en el que tenemos que caminar. Y dice Dios, pregunta, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo llegamos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino solamente se puede encontrar en Jesucristo, conociéndolo a Él, alineándonos a Él, caminando según su voluntad, no la voluntad humana, sino la voluntad divina. Y dice Dios, así vas a poder tener la mente de Cristo, conociéndolo. Él va a poder poner sus pensamientos en ti. Pero para el mundo, los pensamientos de Dios son tontería. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 14, en 1 Corintios capítulo 2, en ese mismo capítulo, y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para poder tener la mente de Cristo, para poder entender los planes de Cristo y entender el propósito de Dios para nosotros, requeremos tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesitamos que su Espíritu Santo esté en nosotros para que podamos discernir, entender, ver los pensamientos de Dios y que no sean locura. Dice en el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solo podemos entender los pensamientos de Dios si recibimos el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, sino el de Dios. Y así vamos a poder discernir las cosas y saber qué viene de Dios, de sus pensamientos, de su voluntad, de sus planes, y qué es lo que viene del espíritu del mundo.
El espíritu del mundo es egoísta, el espíritu del mundo solo piensa en sus placeres, en satisfacer sus placeres, en los deseos de la carne, en tener las cosas que se sienten bien, que me gustan, que con las que la gente sueña, en lugar de cuáles son los sueños de Dios, qué es lo que le gusta a Dios, qué es el plan de Dios. Así que yo les digo, la única manera de tener la mente de Jesús, la única manera de entender a Dios, la única manera de conocer los pensamientos, la voluntad, de conocerla, entenderla, disfrutarla y amarla y aceptarla y vivirla, es teniendo al Espíritu de Dios en nosotros. Así vamos a poder tener la mente de Cristo. El Señor quiere que tengamos su mente. En medio de una generación que está corriendo lejos de Dios, dice Dios, acércate a mí, ten mi mente y ve lo que yo veo. Ve mi perspectiva. Llénate de mi Espíritu Santo. Para podernos llenar de su Espíritu necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos poner nuestra fe en el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por nosotros. Murió y por sus llagas, por su sacrificio, por su muerte, Él venció a Satanás, Él venció a la muerte porque resucitó y ahora vive y reina. Si nosotros creemos esta verdad, el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros, para que nosotros podamos tener el anhelo de caminar con Jesús, descubrir esta gran verdad y caminar con el Dios vivo. Así que pidámosle a Dios tener su mente. Pidámosle a Dios, primero que nada, paso número 1, recibir a Jesús en nuestro corazón para que podamos tener su mente, para que podamos entender a Dios y lo que Él está haciendo. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que bendigas a todos los que estamos con el deseo de conocerte. Queremos caminar contigo, queremos escuchar tu voz, queremos entender qué es lo que está pasando en esta tierra y cuáles son tus planes. Eres tú el único que puede responder todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas. Tú eres el único que puede ayudarnos a entender tu corazón. Queremos tener tu mente. Queremos caminar hacia donde tú nos lleves, en este camino, en estas sendas antiguas que solamente es el tuyo, Jesucristo, desde antes de la creación del mundo. Lo que tú ya habías planeado, ahí es donde queremos estar. No nos queremos separar ni a la derecha ni a la izquierda, queremos estar justo en tu voluntad, caminar contigo y disfrutar esta vida preparándonos para la vida eterna. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendice a todos los que estamos en este video escuchando y que todos anhelen tenerte en su corazón. Llénalos de tu presencia. Háblale, Señor, Espíritu Santo, para que ellos abran su corazón y te reciban con gozo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.